Usted se informa a través de Corape Digital TV en la mañana de este miércoles 27 de marzo de 2024. Estamos por culminar esta feriada corta por el feriado de Semana Santa. Ya les vamos a ir también contando de algunas actividades previstas en nuestro país por la Semana Santa y por este feriado. Amigos y amigas, y en este momento vamos a hacer un enlace con nuestro compañero Rolando Goyes. Él nos va a contar detalles acerca de esta convocatoria que ha realizado la Unión Nacional de Educadores, una iniciativa a la que denominan la Marcha Nacional por la Educación, para pedir la declaratoria de emergencia en el sistema educativo del país. Esta iniciativa también es impulsada por la Federación de Estudiantes Secundarios del Ecuador, la Federación de Estudiantes Universitarios del Ecuador y la Coordinadora de Comités de Padres y Madres de Familia ante la crisis de la educación pública y el aumento de los casos de violencia en los espacios educativos. Vamos de inmediato con Rolando para que nos cuente un poco los detalles. Corape informa. Y el país se integra, compañeros, ¿cómo están? Buenos días, les saludamos desde la Casa del Maestro, en donde los principales dirigentes de la Unión Nacional de Educadores darán a conocer su postura y el llamamiento a lo que será esta marcha para pedir se declare el sistema educativo en emergencia. Esto a propósito que en reiteradas ocasiones ya han solicitado al gobierno nacional que hay varias falencias, sobre todo en educación y también en sistema de aprendizaje. Vamos a escuchar de inmediato a los titulares de la Unión Nacional de Educadores. Andrés Quispe, al momento. Por las redes sociales. Desde la Unión Nacional de Educadores vamos a hacer público algunos datos, informaciones, documentos oficiales, luego de las reuniones que hemos tenido con varias instituciones del Estado y vemos que no hay respuesta. Al contrario, la delincuencia se ensaña cada vez más con la vida de los maestros y las maestras. Esto ha sucedido en menos de un mes. Un estudiante se suicidó al interior de un plantel educativo tradicional de Quito. Un estudiante fue apuñalado al interior de un espacio deportivo, también en un plantel educativo. Una maestra fue asesinada hace 4 días atrás en la ciudad de Guayaquil. El día de ayer, otro maestro fue asesinado por la delincuencia. No hay semana, no hay día en que un padre, una madre, un estudiante o un docente sean asaltado, sea extorsionado o sea asesinado. El denominado Plan Fénix en la ciudadanía ecuatoriana y en el país no existe. Existió en el discurso del primer mandatario y ahora existe en los espectáculos que realiza junto a las Fuerzas Armadas para señalar que se está dando seguridad a la ciudadanía y no perder en la consulta popular. No estamos hablando bajo falsedades, presidente. Aquí está la realidad. En menos de 2 semanas, 2 docentes asesinados. En menos de un mes, 4 estudiantes han sido víctimas de diferentes casos de violencia al interior de planteles educativos. La Unión Nacional de Educadores, en ese contexto, le entregó un pedido al ministro de Educación el 24 de noviembre. Nos reunimos el 22 de diciembre y hasta el momento no existe una respuesta de parte del ministro de Educación a los pedidos de los educadores y de su gremio la UNE respecto a políticas preventivas, a actualizar los códigos de convivencia al interior de planteles, a políticas educativas con presupuesto. No estamos solicitando alza salarial, sino espacios educativos seguros. La sociedad debe conocer. El ministro no ha dado respuesta desde el momento en que le entregamos el documento que dijo que lo presentemos por escrito. Lo mismo hicimos a la Asamblea Nacional el 28 de noviembre, al presidente de la Asamblea, el cual tampoco ha expresado una sola palabra respecto a lo que sucede en los casos de violencias al interior y al exterior de los espacios educativos. Lo mismo sucede con el primer mandatario. El 24 de noviembre le entregamos una propuesta sustentada de lo que pasaba en el sistema educativo. Entre esos, que el país iba a conocer resultados negativos en las evaluaciones de matemáticas, estudios sociales, ciencias naturales, entre otros que el INEVAL acabó de hacer público. La UNE ya le adelantó lo que iba a pasar.
en el tema de violencias, en el tema académico, en el tema de infraestructura, y tampoco el presidente ha dado una respuesta más que a través de su secretaría, que han enviado estos documentos a distintos ministerios para que se los observe. ¿Por qué señalamos que no hay respuesta? Porque en el caso de la Fiscalía, donde la Unión Nacional de Educadores también ha entregado las denuncias de estudiantes, de padres y de docentes, gestión que lo debe estar haciendo de paso el ministro de Educación, la Fiscalía nos ha dado varias respuestas sustentando que los maestros estamos siendo víctimas de los siguientes delitos: terrorismo, extorsión, intimidación, secuestro con fines de extorsión, ya, robos de diferentes tipos, intimidación. La UNE incluso le ha entregado ya a la Fiscalía en su primer testimonio algunas evidencias de cómo los maestros informan al Ministerio de Educación, y el Ministerio de Educación lo único que hace es receptar esos documentos y no entregar respuesta alguna. Incluso la Fiscalía nos ha señalado que es un error de la autoridad educativa solicitar que los maestros que son extorsionados o con delitos de intimidación se les solicite ser parte del programa de víctimas y testigos, lo que evidencia que el ministro de Educación tiene un desconocimiento, hay una ignorancia en el primer mandatario y en el ministro de cómo enfrentar los problemas de seguridad, de educación y trabajo. Son documentos oficiales que la Unión Nacional de Educadores ha logrado en todo este contexto de denuncias y de todo lo que está pasando. Incluso le entregamos a todos los asambleístas un análisis del presupuesto con enfoque en educación, salud y trabajo. Y nos preocupa que a pesar de todos estos análisis con datos oficiales, con casos oficiales, no exista una respuesta por parte del gobierno. Miren, ¿qué hizo la UNE? A todos los ministerios con los cuales hemos conversado: Ministerio del Interior, Ministerio de Gobierno, Ministerio de Educación, instituciones como la Defensoría del Pueblo, la Asamblea Nacional a través de su comisión, la Fiscalía. Miren ustedes, le entregamos al Estado ecuatoriano desde qué año lectivo están abandonando las aulas nuestros estudiantes, hasta el año lectivo 2023-2024. Y este año lectivo, que se acerque en el régimen Costiga, va a ser la misma realidad, pero con profundidades y casos más preocupantes. Le entregamos al Estado ecuatoriano y a varias instituciones cómo está creciendo el asesinato en menores de edad, con datos del Ministerio de Gobierno y de la Dirección Nacional de Delitos de la Vida y Muertes. Solo en el 2023 el número creció a más de 400 menores de edad asesinados. Sin embargo, como educadores sabemos que no se trata solo de datos, porque en el país se está normalizando la violencia y los maestros, nuestros niños, nuestros jóvenes, la ciudadanía se está transformando en cifras y no hay políticas preventivas, no hay un plan de seguridad que atienda las necesidades, no existe el denominado plan Fénix en educación y en la sociedad. Le entregamos a la Comisión de la Niñez y Adolescencia de la Asamblea, a la Comisión de Educación, a la Defensoría del Pueblo, a la Fiscalía, de los cuales debemos resaltar ha existido una voluntad política de recoger las propuestas e ir actualizando varias normas y protocolos, mas no de los ministerios, es decir, del gobierno. ¿Ya? ¿De quién gobierna este país? Les entregamos cuáles son los enfoques que están produciendo en los hogares, en los espacios educativos y en la sociedad como general, que la violencia se profundice. Y el primer elemento que le entregamos al Estado es de carácter estructural: necesidades económicas. Los niños y jóvenes y niñas están abandonando las aulas universitarias de escuelas y colegios por el tema de la pobreza, datos del INEC. El segundo, la educación gratuita, porque la gratuidad no solo tiene que ver que no te cobren de matrícula, útiles escolares, textos, alimentación. Este año lectivo, con este gobierno, vamos a volver un texto para cada 3 estudiantes. Llamamos a la sociedad a preocuparse por este enfoque, la cultura de armas y el prestigio, lo que algunos llaman la narcocultura. Está generando toda una distorsión en nuestros niños, niñas y adolescentes.
el tema de la inestabilidad en el hogar, enfoques emocionales, enfoques ambientales y enfoques criminales. Es decir, se ha realizado un estudio técnico, jurídico, psicológico, pedagógico, socioeconómico de cuáles son las raíces y cómo se debe enfrentar, y sin embargo existe un silencio. Le entregamos al Estado ecuatoriano, por fuentes oficiales del Ministerio de Educación, de la Policía, del Ministerio de Gobierno, los distritos, las zonas, los cantones y las provincias con mayor índice de asaltos fuera de los espacios educativos, con suicidios consumados y amenazas, ya planteles educativos con el mayor número de robos, y sin embargo no existe atención. Al contrario, los patrullajes y otras medidas de seguridad en esos espacios. Documentos que de paso algunas instituciones del Estado no los conocían, que nos pidieron que les dejemos por escrito de manera oficial, como la Fiscalía, la Defensoría del Pueblo. Es una expresión que no hay seguridad articulada entre las instituciones del Estado. ¿Y cuál es la respuesta que tenemos por parte del gobierno del señor Noboa? Un plan nacional de desarrollo, entregado el 16 de febrero, que si la ciudadanía y el país lo revisa, no hay plan de reinserción escolar, no hay plan de nivelación de aprendizaje para las pruebas que ha entregado el INEVAL, no hay un programa con políticas preventivas y presupuestos para evitar que nuestros niños, niñas y jóvenes sigan siendo reclutados. Y lo que ustedes deben conocer, lo que ha hecho este ministro de Educación y Gobierno es ratificar documentos que están caducos. Miren ustedes, este es el protocolo y rutas de actuación frente a situaciones de violencia detectadas o cometidas en el sistema educativo. Y miren ustedes lo que dice aquí: enfoques de derechos, intercultural, inclusivo, pedagógico, restaurativo, que está bien, pero no hay el enfoque preventivo. Es decir, el Estado ecuatoriano se acostumbró a normalizar la violencia y a actuar con políticas reactivas y no preventivas. Por eso no hay plan de reinserción escolar, por eso no hay un plan de nivelación de aprendizaje frente a los resultados del INEVAL en matemáticas, en estudios sociales, en lengua y literatura, en ciencias naturales. Miren lo que acaba de suceder. El Ministerio de Educación nos ratifica que el modelo de gestión del Departamento de Consejería Estudiantil es el que dejó el señor Lazo. ¿Qué dice este modelo? Que 400 estudiantes deben ser atendidos por un psicólogo educativo. Sin embargo, la UNE realizó un estudio y esta es la realidad. En el país hay 3.192 psicólogos y psicólogas educativas para más de 400.000 estudiantes. ¿Cuál es la relación? Un psicólogo educativo atiende a 1.381 estudiantes. Un psicólogo educativo atiende a 1.381 estudiantes. Esa es la relación que no se dice, y en el Plan Nacional de Desarrollo no se habla de la necesidad de que el Estado convoque a nuevos psicólogos educativos. Esto es lo que dice el Plan Nacional de Desarrollo, estimados medios de comunicación y sociedad. Hoy somos 144.000 docentes. En los últimos 5 años, el Ecuador ha perdido a 25.000 docentes en los últimos 4 años lectivos, según el Plan Nacional de Desarrollo. ¿Y por qué defendemos la necesidad de docentes suficientes en las aulas? Porque el docente es el primero en la capacidad de detectar si es que hay consumos de droga, si es que hay amenazas al interior de los espacios educativos, si es que hay intentos de suicidio en el caso de nuestros estudiantes, si es que hay microtráfico. Pero esa labor no la podemos realizar si no hay los docentes suficientes y la normativa que nos acompañe. Todo este estudio de educación en emergencia con base jurídica, con datos de varios organismos, con propuestas, le hemos entregado al Estado. No hay respuesta. Lo único que existe de parte del Ministerio de Educación, que entregó días atrás a la Asamblea y que debería preocuparnos, miren ustedes,
22.235 casos de violencia sexual en el sistema educativo. Lo del colegio SEG, conocían las autoridades educativas. ¿Quién lo estuvo encubriendo, señor ministro de Educación? ¿Quién sigue encubriendo estas denuncias? 23.225 víctimas de violencia sexual entre enero del 2014 y diciembre. La mayoría de denuncias y de amenazas fuera de los espacios educativos. Es decir, el Estado tiene hasta identificado los niños que están amenazados por sus familias. Vamos a esperar que siga sucediendo lo que pasó en Carchi, lo que pasó en Chimborazo, donde 3 niñas, luego que la sociedad hizo todo lo suficiente para encontrarles vivas, aparecieron asesinadas. El Estado conoce, el Ministerio de Educación tiene en sus manos los niños y niñas que están amenazadas hasta por sus familias. Es decir, hay una descomposición en diferentes grados de sectores de la sociedad ecuatoriana. Y eso, presidente, no se va a solucionar poniéndose chaleco antibalas y casco. Eso se soluciona con inversión en educación, con políticas preventivas, invirtiendo en la salud, invirtiendo en nuestros niños, niñas, jóvenes y adolescentes para que tengan más cupos en las universidades. Y de manera final, todas estas sentencias ha emitido la Corte Constitucional respecto al presupuesto y a lo que es la educación. Sentencia 32 y 21 y acumulado. Sentencia 34, 21 y acumulado. Caso 9-20. Todas estas sentencias le dicen al Estado ecuatoriano por qué no pueden recortar presupuesto en educación y por qué la educación puede ayudar a prevenir los altos niveles de violencia que hay en el país, porque la educación abre paso a otros derechos como la salud y el trabajo. Todo esto está incumpliendo el actual gobierno, al igual que está incumpliendo en el caso de Las Pampas y Palo Quemado. Ahí nos está enfrentando y expresamos nuestra solidaridad con el narcotráfico. Ahí la policía y los militares se están enfrentando con los campesinos que buscan cuidar la vida, el agua y que también exigen cupos para sus hijos a la universidad y que se combata a la inseguridad, a la delincuencia. Estos son los datos, estimada sociedad y medios de comunicación, que no se dan a conocer del INEVAL. Aquí están los resultados que presentó el INEVAL respecto a la prueba Ser Estudiante. Pero también el INEVAL recomienda, luego de los datos, las siguientes políticas públicas en educación. 9 recomendaciones de política educativa y estrategia para mejorar el rendimiento. La primera política que recomienda el INEVAL, que ya lo dijo la UNE, es un nuevo modelo educativo. ¿Cómo construimos un nuevo modelo educativo sin docentes, sin psicólogos y sin presupuesto y sin políticas públicas objetivas, señor presidente y ministro? Mientras el narcotráfico siga dando trabajo a los jóvenes, a los niños, niñas y adolescentes, en este país no va a haber seguridad, porque unos son asesinados, otros son puestos en prisión y rápidamente son reemplazados por otros jóvenes. No va a haber seguridad mientras no exista atención a la salud, a la educación y al trabajo. Por eso queremos convocar para este sábado 6 de abril a una marcha de carácter nacional que partirá desde Santo Domingo a Quito. Ingresaremos a Quito el martes 9 de abril junto a una movilización masiva de docentes, padres de familia y estudiantes que nos concentraremos en el caso del martes 9 de abril a las 3 de la tarde en la iglesia de Santo Domingo para luego avanzar a Carondelet y a la Asamblea Nacional. Los docentes no contamos con las herramientas, con el presupuesto, con las políticas necesarias y por eso también estamos siendo víctimas de extorsión y algunos guardan silencio y eso provoca que la violencia en los espacios educativos se ahonden aún más. La marcha que partirá o la caminata que partirá de Santo Domingo a Quito estará compuesta por madres, padres de familia, estudiantes y docentes que durante 4 días vamos a marchar para que el país entienda
que no se puede normalizar la violencia en el Ecuador, que nuestros estudiantes no pueden seguir abandonando las aulas para ser reclutados por el narcotráfico o para buscar salir del Ecuador por pasos ilegales o para que el presidente, sin responder las propuestas que se le ha presentado, nos siga diciendo que sí hay seguridad y los maestros y las maestras siguen siendo asesinados y nuestros estudiantes siguen siendo reclutados. Todas estas evidencias, todos estos datos, todos estos documentos le entregamos al ministro de Educación y al gobierno y queremos solo decirle algo al presidente y al ministro. Ministro, solo revise el artículo 64, literal 2 de la LOEI. Aquí se habla, señor ministro de Educación, que cada 5 meses, cuando la violencia es sistemática en los espacios educativos, la autoridad educativa debe renovar los protocolos y las políticas. Cada 5 meses, si la violencia es sistemática, la autoridad educativa debe renovar los protocolos y las políticas. Nada de eso existe. Y por eso también es la marcha, porque no se está cumpliendo ni con la Constitución ni con la Ley de Educación, y por eso solo hay una política de decir, ya activé los protocolos, ya tomé contacto con la víctima. Es decir, vamos a seguir normalizando que aquí se presenten desapariciones de niños y niñas, asesinatos de maestros, estudiantes reclutados, abandono de las aulas, estudiantes apuñalados al interior de los espacios educativos, microtráfico al interior y al exterior. Eso la Unión Nacional de Educadores, la FEU, la FES y los padres de familia no estamos dispuestos por nuestros niños todo, e incluso a enfrentar la demagogia de este gobierno y a la delincuencia. Y por eso también es la marcha que vamos a realizar. Gracias. Doy paso al compañero Neri Padilla, presidente de la FEU. Estamos escuchando a Andrés Quispe, quien es presidente de la Unión Nacional de Educadores, quien estaba convocando a esta marcha nacional en defensa de la seguridad y también en torno a lo que es las propuestas que se han dado desde los educadores. Para este 6 de abril está convocado y la marcha llegaría el día martes 9 de abril a la Plaza de Santo Domingo para dirigirse también posterior hacia la Asamblea Nacional y también otras entidades. Nosotros vamos a estar atentos para llevarles más de lo que ocurre, más de las respuestas que se dan por parte de los dirigentes estudiantiles y también de los educadores. Elba, tú continúas. Corape informa. Y el Ecuador se integra. Muchas gracias a nuestro compañero Rolando Goyes por ese reporte y contarnos un poco más acerca del sentir que está teniendo la Unión Nacional de Educadores frente a la situación que se vive en los centros educativos en donde se ha agudizado la violencia.